Muy buenas tardes. Primero que todo, yo no sé si me tocaba a mí todavía. Te tocaba. Yo creo que me han saltado por otras personas para que esas otras personas me insulten y me insulten al señor coordinador sevillano aquí al lado mío. Como decía mi madre, tengo una espalda de acero para que reciba ahí todos los insultos que me voy a dar. Desde anoche estoy advirtiendo que hoy voy a hablar de fútbol. Cosas que me preocupan. O sea, voy a hablar de 16 mundiales de fútbol. Desde 1962 hasta el 2022 fueron 16 mundiales de fútbol. Cuba nunca llegó a un mundial, ¿no? Pero bueno, da igual. Pero te lo puedes saltar. En el primero, fuimos a semifinal. En 1962 fue el Mundial de Chile. Y ya habían pasado 3 años de la Revolución Cubana, de 1959. El campeón de ese mundial fue Brasil. Sí, los que saben aquí de fútbol, yo no sé nada de fútbol, no sé por qué me metí en esto. Gobernaba Kennedy, el presidente Kennedy. En 1972 desde Miami comenzaron a decir, este año cae la revolución. Un año antes, en abril del 61, se dio la invasión a Bahía de Cochinos. 3 años antes, o 2 años antes, el 4 de marzo de 1960, explotó el barco La Curia en La Habana con armamento que era para la revolución, que ha sido hasta el día de hoy el atentado sobre el territorio cubano más grande que ha existido. En 1966, y ya desde Kennedy comienza algo que se llamó la Operación Mangosta. Era una operación de la CIA para acabar con los líderes dirigentes de la Revolución Cubana. En 1966 se da el Mundial en Inglaterra. No Inglaterra. Estaba Lyndon Johnson como presidente de Estados Unidos. En Miami en 1966, antes y después del Mundial, se dijo este año cae la revolución. Lyndon Johnson gobierna desde el 63 hasta el 69 y se dan ya venían una serie de atentados contra personalidades y contra intereses comerciales de Cuba. En 1970 se da el Mundial en México. No sé quién ganó. Estaba el presidente Nixon desde el 69 hasta el 74. De 1969 a 1974 fue Nixon el presidente en Estados Unidos. En 1970, antes y después del Mundial, en Miami se dijo, este año se acaba la Revolución Cubana. Con Nixon comienza algo terrible que se ha podido producir en la mentalidad enferma y perversa de Estados Unidos, que fue una serie de enfermedades, guerra biológica contra la Revolución Cubana, que comenzó más o menos en 1971. Comenzó con la fiebre porcina, donde se acabaron con casi todos los cerdos en Cuba, hubo que matarlos por el problema que había, y ustedes saben que los cubanos, cuando va un cubano caminando atrás o adelante a un cerdo, porque adoran la carne del cerdo, y les acabaron estos gringos de miércoles y les acabaron toda la producción de cerdos. Luego también vino la roya de la caña, y lo más terrible, el dengue hemorrágico, que mató a 158 personas, entre ellos 101 niños. Está la casualidad que solamente 2 países tuvieron este tipo de dengue, Vietnam y Cuba. Qué casualidad. Por ahí en Vietnam creo que había estado Estados Unidos, y no estoy mal. En 1974 se da el Mundial en Alemania. Antes y después del Mundial, en Miami se dijo que ese año se acababa la Revolución Cubana. Fue en Alemania Federal, hay que aclarar que es Alemania Federal. Todavía existía el bloque socialista. De presidente estaba Gerald Ford, que gobernó entre 1974 y 1977. El 6 de octubre de 1976 explota un avión de Cubana Aviación en pleno vuelo, asesinando a todos sus ocupantes, 73 personas, entre ellos una niña y el equipo de gimnasia de Cuba que había ganado varias medallas. No era gimnasia de Grima. De Grima, perdón, de Grima, muchas gracias. De Grima. Después se supo que la CIA
y el Departamento de Estado sabían de que eso se estaba planeando. 5 países ayudaron a la investigación, a excepción de Estados Unidos. Estados Unidos nunca quiso participar en la investigación. En 1978, teniendo una dictadura feroz, terrible dictadura, se da el Mundial en Argentina. Todo el mundo hablaba de la dictadura en Cuba, pero nadie se acordaba que el Mundial estaba siendo realizado en medio de una dictadura, que es la dictadura argentina. Terrible. Que eso está repercutiendo hasta el día de hoy en Argentina. Antes y después del Mundial de Fútbol, en Miami se decía, este año cae la revolución. En 1982 le tocó a España el Mundial. Antes y después del Mundial en México, en Miami se dijo, este año cae la revolución cubana. Estaba Ronald Reagan, durante el Mundial de Argentina estuvo, ¿no? Como que menos ha sido violento este tipo. En el 82 se da el Mundial en España, repito, es que hay que repetirlo, ¿no? Antes y después del Mundial se dijo, este año en Miami cae la revolución cubana. En el 86 se hace en México, y en Miami, antes y después del Mundial se dijo, este año cae la revolución cubana. Le tocó a Ronald Reagan. Es de las personas más brutas que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, pero se sabía reír muy bonito, sabía contar chistes cuando hablaba el bruto de este animal. Lo digo bruto porque yo he leído sus memorias, y no hay cosa más bruta que las memorias de Estados Unidos. Con Reagan pasa algo muy particular, que le tocó, recogió lo que había dejado Carter, como la guerra antisandinista en Nicaragua. En Nicaragua había triunfado los sandinistas, y nunca ni siquiera se declararon socialistas, pero Reagan dijo que eran comunistas y les cayeron arriba con todo. Y pasó durante el gobierno de Reagan algo muy importante que cambió más o menos la forma de actuar del gobierno estadounidense contra Cuba. Hasta ese momento habían sido de manera violenta atentados criminales, bombas, la destrucción del avión, la guerra biológica. Y en 1983, en el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, de Ronald Reagan, se creó la Fundación Nacional Cubano-Americana para hacer el lobby en el gobierno de Estados Unidos, como es el lobby del gobierno israelí. Dije israelí, no dije judíos, para que después no vengan a decir que uno veía que atacó a unos antisemitas, que no sé cuántas cosas. Esta Fundación Nacional Cubano-Americana se metió en la guerra antisandinista porque Reagan dijo que para acabar con Cuba primero hay que acabar con Nicaragua. Y en Nicaragua no solamente se resolvieron o se complicaron muchas cosas para Cuba y para Nicaragua y Centroamérica, sino para Colombia. Ahora no me voy a meter todavía en eso, simplemente les digo que sin esa guerra antisandinista en Colombia no hubiera existido las poderosas mafias que existen hasta el día de hoy. Y es dijo que esto de la fundación cambió toda la estrategia porque comenzaron, como ya lo dije, el trabajo de lobby, el trabajo más político de la contrarrevolución cubana, sin dejar también de vez en cuando hacer sus atentados o pagar los atentados terroristas. En 1960, el Mundial de Italia. Antes del Mundial y después del Mundial, se dijo en Miami, este año cae la revolución cubana. Oye, no hay no que hacer, cambiar 2 o 3 letras las fechas y dejar el mismo discurso siempre. ¿Qué pasa? Le tocó a Bush padre, que venía de ser jefe de la CIA, y que estuvo entre el 89 y el 93, le tocó uno de los momentos más históricos en la historia contemporánea que ha sucedido en la historia de la humanidad, que fue que se cayó el bloque socialista y se acabó lo que nadie pensaba que se cayera, que era la Unión Soviética. Todo el mundo pensó que ya no había nada más que pensar, que no había ningún cambio social servía en este mundo, porque se cayó la Unión Soviética y podía caer lo que fuera. ¿Qué pasa? Que todo el mundo miró a Cuba. Hasta la mayoría de la izquierda, porque hay que ser honesto, hasta la mayoría de la izquierda pensó que Cuba se hundía en el Caribe. No solamente pensó, sino anheló que Cuba se hundía en el Mar Caribe. Mucha gente del Partido Comunista, mucha gente del Partido Socialista y muchos otros partidos de izquierda. A los pocos que quedamos apoyando a la revolución cubana, el compañero lo sabe y muchos compañeros lo saben, los comenzaron a tratar de dinosaurios por apoyar esta pequeña revolución.
o pequeña, no, grande revolución, una pequeña isla. Cuba quedó sola. Quedó absolutamente sola en el mundo. Porque la mayor parte, el 70% del petróleo venía de la Unión Soviética y tenía, creo que tenía como el 80% de comercio, ¿no? Con la Unión Soviética y el país del bloque socialista. Quedó sola. Y estando sola, que llega el periodo especial, donde había que escoger entre nada y casi nada, llegó la ley llamada la ley Torricelli en 1992. Repito, era durante el gobierno del señor Bush. Y es cuando comienza a apretar, también se cambia nuevamente de estrategia a apretar la economía cubana, como una forma también de terrorismo. Si ustedes han dado cuenta, estoy hablando únicamente de los atentados terroristas de las diferentes formas que se ha hecho Estados Unidos contra. Fue la primera ley en octubre del 92 y atacaba al comercio internacional cubano que estaba, pues no tenía comercio, no tenía comercio, nadie quería comerciar con Cuba. No, ya se habían acabado casi los barcos de la flota mercante cubana. En 1994, la Mundial de Fútbol es en Estados Unidos. Repito, antes del Mundial y después del Mundial en Miami se dijo que ese año caía Cuba. Y realmente había por qué pensar que la revolución cubana se caía, que no había nada. No había amistad, no había nada. Y la revolución cubana ahí aguantó. Dicen, no me consta, a los cubanos no les gusta que le diga, pero la situación económica en Cuba fue tan tremenda que dicen que los gatos comenzaron a desaparecer. Que el león que había en el zoológico se volvió vegetariano. Eso fue lo que me contaron por ahí porque no había nada más que comer. No me consta. Da la crisis de los balseros que los cubanos salían en lo que podían para Estados Unidos, porque además Estados Unidos comenzó a mostrar de que allá los cubanos podían recibir todo. El problema era que cuando llegaban allá no recibían casi nada. En 1997, estando Clinton, este Clinton tan bonito que tocaba saxofón y toda esta cosa, comienzan los atentados terroristas en los hoteles en Cuba, porque Cuba, terminando o al final de los 90, comenzó su economía a reflotar. Entonces hicieron atentados contra los hoteles para ahuyentar a los turistas, y ahuyentaron a muchos. En 1998 se da el gran final en Francia, yo estaba en Cuba ese día. Antes del Mundial y después del Mundial en Miami se dijo: este año cae la revolución cubana. La gente tiene aguante, ¿verdad? No, ¿qué va? Sí, esa gente tiene una... En el 2002 se da en Corea del Sur y en Japón el Mundial de Fútbol. Antes y después en Miami se dijo que ese año caería la revolución cubana. En el 2002 ya se da algo muy particular, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial: la explosión del Internet. Y esto también ayudó a cambiar el ataque contra Cuba. Además, Cuba estaba más o menos aislado en manera telefónica, peor con el Internet. Cuba quería hacerlo, pero Estados Unidos decía que Cuba no quería desarrollar la tecnología del Internet, que no le permitía que se la desarrollara. Y comenzó, que ustedes no están mal, en 1971 comenzó el Internet. Está viejito el Internet. Las páginas web comenzaron en el 95. En el 2004 comenzó Facebook y en el 2006 comenzó Twitter. Y digo estas fechas porque así uno se va dando cuenta cómo también a esa misma medida se atacaba la revolución cubana desde los Estados Unidos. A esto le tocó, también eso me asombra, todo esto del desarrollo del Internet con toda la inteligencia que se decía que se necesitaba, le tocó a otro que es más bruto que Reagan todavía, y eso ya es mucho decir, que es Bush hijo. No he conocido un tipo más bruto en esta vida que ese tipo. Pero yo creo que también es bruta la mayoría de la gente en Estados Unidos que lo eligió. El tipo lo eligieron, bueno, se robó las elecciones, eso es cierto, pero igualmente. Y con este hombre que desarrolla el Internet no solamente contra Cuba, sino a nivel mundial. En el 2006 se da el Mundial en Alemania, antes y después del Mundial. Ese año, en el 2006, se caía la revolución cubana, decía la gente mayor. En el 2010 se da en Sudáfrica y ya le toca a Obama, entre el 2009 y el 2017.
Obama, un tipo muy inteligente, él sí armó una cantidad de guerras y mató una cantidad de gente, como todos los presidentes de Estados Unidos, pero era inteligente el tipo ese, ¿no? Hubo muchas protestas, que porque era negrito, que no había nacido en Estados Unidos, que su mamá no era de cuánta actual, pero gobernó. Y ese tipo fue inteligente en decir, si le hemos dado a Cuba todos estos años aspirinas para quitarnos el problema de encima y no ha funcionado, pues es lógico que hay que cambiar de medicina. Eso es lógico. Y el tipo, casi, les aseguro, que casi quita el bloqueo. Casi quita el bloqueo. Yo no sé cuántos sabrán, pero lo que yo sí sé es que casi quita el bloqueo. Además, en el marzo de 2016, en el 2015 destacó a Cuba de la lista de terroristas que se la habían puesto de Reagan. Eso es algo muy importante porque estar en la lista de Estados Unidos, en la lista de terroristas, sobre todo cuestiones de los bancos, y frena cantidad de cosas estar en esa lista. Obama lo retiró y en el 2015 fue a Cuba. Eso fue sensacional. No solamente fue sensacional para Cuba, sino que fue sensacional para el mundo. El encuentro de los dos enemigos más grandes de la historia de la humanidad. Y Obama fue, hasta bailó y cantó y toda la cosa. Todo el mundo en Cuba sacó banderas de los dos países, se abrazaban. Y yo lo miraba y lo sigo mirando con una desconfianza tremenda. ¿Ya? Yo me acuerdo que yo llegué a Cuba y eso habían buses repletos, guaguas repletas de estadounidenses. Yo no sé cuántos agentes de la CIA habrían ahí, pero por lo menos la mitad tendría que ser de la CIA, por lo menos. Y Obama estaba decidido realmente a acabar con el bloqueo. La cuestión, lo que sí el tipo además hizo es impulsar el Internet, impulsar los sitios de Internet hacia Cuba. Y esto con el fin muy inteligente de acabar a la revolución cubana por dentro y sobre todo el Internet dirigido a la juventud. Y esto ha sido muy efectivo porque eso se está sintiendo hasta el día de hoy. El Internet ha sido una batalla tremenda que coge al Estado cubano sin los medios económicos para también responder a eso. Se ha respondido, pero muy tímidamente. Porque es que ¿quién le puede ganar a Estados Unidos en tecnología? Ni Europa. Rusia, más o menos, China, más o menos. Y luego llega en el 2018 el Mundial en Rusia, con Trump como presidente. Antes del Mundial y después del Mundial, en Miami se dijo este año, ahora sí, este año se acaba la revolución cubana. Trump acabó con todo lo que había avanzado Obama. Acabó con todo. No solamente acabó con todo, puso 234 leyes más para aumentar el bloqueo. Y ya casi yéndose del gobierno, instauró toda la ley Helms-Burton. O sea, porque la idea de Estados Unidos es poner lo que es la olla a presión, no sé qué otro nombre tiene, ponerle un poquito de agua, meterle toda una cantidad de candela y tapar el huequito. O sea, que explote por dentro. La idea de Estados Unidos es presionar la economía cubana, ahogar a la economía cubana, y ahora con los medios del Internet, campañas continuas dirigidas sobre la juventud para que Cuba explote al interior y acabe con su gobierno. Ahora, en el 2018, estando Trump también, el Departamento de Estado inauguró la Fuerza de Tarea Especial de Internet para Cuba. No existe otra. Sí, creo que existe para Rusia. La tarea especial, eso solamente es para cuestiones militares y para la guerra del narcotráfico. Pero el Departamento de Estado la creó, se llama la Fuerza de Tarea Especial de Internet contra Cuba, y dirigida a la juventud. Ya había dicho que Obama sacó a Cuba de la lista de los terroristas y hoy Trump volvió y la colocó con el pretexto de que albergaba terroristas. ¿Qué terroristas albergaba? A toda la comisión negociadora de colombianos del Ejército de Liberación Nacional que estaban negociando en Cuba con el apoyo del gobierno de Noruega. Colombia pidió a estos dirigentes de Colombia que se lo entregara de la guerrilla. Cuba dijo que no los iba a entregar porque hay unos compromisos que le impedían entregarle a estos dirigentes guerrilleros
a Colombia. Entonces Trump colocó a Cuba en la lista de terroristas. En el 2022 tocó el Mundial en Qatar. Antes y después del Mundial, se dijo que ese año de Miami, que ese año iba a acabar la revolución cubana. Llegó John Biden. John Biden es, junto con Henry Kissinger, los dos más grandes asesinos que he conocido de Estados Unidos. John Biden es un criminal de guerra del más terrible que hay. Yo creo que por eso está quedando sin memoria esta momia. Ha sido terrible, terrible, desde los gobiernos creo que desde el último demócrata, el gobierno que hubo de Clinton para acá, ha fomentado las guerras en todas partes. Las ha dirigido, ¿no? Fomentado y dirigido este señor. Ahora, este señor lo que ha hecho es apretar más todavía, apretar mucho más el bloqueo a Cuba. Eso es lo que ha hecho. Ahora, y ya con esto termino. Lo que está haciendo ahora contra Cuba es la guerra mediática, la guerra de las redes sociales, que es una guerra de propaganda tremenda, pero tremenda es esta guerra que se está haciendo contra Cuba, donde, repito, está dirigida contra la juventud, donde están tratando de humillar por internet de una manera u otra esta gente, este Miami, este grupo de gentes que son terroristas de medios de información, utilizando la burbuja del internet para tratar de desestabilizar al interior de Cuba por intermedio de esto. Cuba está en la lista de países terroristas, ya lo había dicho, y con esto hasta se le prohíbe la ayuda humanitaria a Cuba, hasta la ayuda humanitaria. Cuba no puede hacer ninguna transacción internacional, no puede hacer nada, porque hasta el momento todo el comercio que está manejando Estados Unidos. Con esto les he hablado de 16 mundiales de fútbol y hasta ayer por la mañana en Miami se estaba diciendo que este año Cuba sí cae. Llevan 65 años, van para 66 años diciendo este año Cuba sí cae. Y Cuba sigue ahí y Cuba va a seguir. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si a usted le interesa el fútbol y quiere hacer alguna pregunta a nuestro invitado hoy. No sé de fútbol. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Lleva razón en todo lo que has dicho, lógicamente. Pero yo creo que hay que mirar mucho más el contenido de qué es lo que está aportando Cuba al resto del mundo. Y para mí, Cuba, aparte de ejercer no la solidaridad con el mundo, Cuba lo que aporta realmente es el internacionalismo proletario. Cuba hace la práctica, no la palabra, la práctica de lo que significa ser acudir en ayuda del proletariado. Sí, como digo, compañero, lo que pasa es que los otros compañeros lo dijeron y ahora van a seguir diciendo todo lo demás. O sea, yo decirlo es la repetición de la repetidera de lo que ya se ha hablado. A Cuba le tenemos que deber el honor, la inteligencia y la conciencia. Y con respecto al acoso que sufre Cuba en estos momentos, también viene dada por parte del país al que tú perteneces. Porque no hay que olvidar que ahí está su flota principal para el continente sudamericano con sus 7 bases instaladas en Puerto Rico. No, si quieres hablamos 2 horas más sobre este tema. ¿Qué piensas tú que en estos momentos puede realizar el gobierno de Petro con respecto a la solidaridad o a intentar negociar condiciones más acordes con el gobierno cubano? Mire, compañero, Petro, primero que es un milagro que esté en la presidencia de Colombia en 200 años. Segundo, Petro ha insistido ante el gobierno de Estados Unidos que saque a Cuba de esta lista de estados terroristas. Yo creo que además, y ha pedido que se levante el bloqueo, lo ha repetido en muchas partes.
Pero yo creo que Petro se tiene más que preocupar de que no lo tumben y no lo maten, porque está que lo tumban y está que lo matan. Entonces creo que tiene esa tareita que es estratégica, no solamente por Colombia, principalmente, o sea, tanto por Colombia como por Venezuela. Se jode Petro y se nos meten a Venezuela. Pues no para oírte mejor, todo el mundo. Con esa voz que tiene el soprano. No, yo quería decirle que me gusta mucho lo que han usado los mundiales de fútbol, porque en un mundo que lleva miles de años usando pan y circo para entretener a los pueblos, para tapar, ¿no? con esas narrativas del entretenimiento, las luchas y las cosas que en serio van pasando en la historia de la humanidad. Me gusta mucho, y te lo voy a robar, lo de los 16 mundiales de fútbol, porque te aseguro que mucha gente se va a ubicar más rápidamente en la longitud, en todo lo que ha resistido y luchado el pueblo de Cuba estos 65 años, porque precisamente le van a dar una medida a la gente de cómo ha puesto más atención en los mundiales de fútbol que en una pequeña nación, resistiendo junto con todos los demás pueblos del mundo, donde se han organizado movimientos de solidaridad contra el imperialismo. Entonces, yo quería decirte que me lo voy a probar, para que sepan. Ese tipo de robo me encanta, son de frente, así, eso está bien. No, pero hay una cuestión que hay que reconocer. Yo no soy el inventor de eso. Lo de que en este mundial de fútbol se cae la revolución cubana, eso fue un invento de Eduardo Galeano que yo se lo robé a él. No, aquí estamos entre ladrones, ¿no? Ladrón. Bueno, pues la idea la tomé del gran Eduardo Galeano. La escribí un poquitico. Eduardo Galeano simplemente decía en algunos mundiales y este año se cae la revolución. No fue en todos y yo le extendí, pero la idea fue del gran Eduardo Galeano, nuestro Eduardo Galeano. Muchas gracias, ¿no? Hombre, que hable la palabra que como a 50 personas más. Sí, no te preocupes. Ahora mismo le vamos a dar la palabra a otros compañeros que están aquí también. Le agradecemos al compañero Hernando su presencia aquí, como siempre. Y bueno,